Buenas noches, mi nombre es Diana Marcela González, soy del programa de Ingeniería Industrial. Hoy hablaremos de la tarea 0, actividad de reconocimiento, conceptos básicos de física electrónica. Mi tutor es Edgar Orley Moreno. Para esta actividad debemos definir 5 conceptos. Iniciamos con carga eléctrica. Carga eléctrica es aquella propiedad de determinadas partículas subatómicas que se producen cuando se relacionan unas con otras. Esta interacción es electromagnética y se hace con las cargas positivas y negativas de la partícula. Aquí vamos a observar la fórmula de la carga eléctrica y su explicación, donde Q es la carga en columbios y la intensidad en amperios y la T en tiempo en segundos. La carga eléctrica es una unidad del Sistema Internacional de Unidades y su unidad de medida es el columbio. Se representa con la letra C. Existen dos tipos de cargas eléctricas, cargas positiva y carga negativa, según la ley Coulomb. Se establece que las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen. Para esto vamos a ver el siguiente ejemplo. El electrón posee una carga negativa y se encuentra en la corteza. Si frotamos un bolígrafo en un trapo de lana y acercamos este bolígrafo a trocitos de papel, podemos comprobar que estos son atraídos por el bolígrafo. El siguiente concepto es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es toda oposición que se encuentra a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. La unidad de la resistencia es el ohmio y se representa con la letra griega omega mayúscula, como observamos aquí. Aquí vamos a observar un ejemplo. El cobre a 20 grados centígrados tiene una resistividad de 0,017 ohmios y tiene un grosor de 2 milímetros y significa que un cable de cobre de 1 metro de largo y 1 milímetro de grosor de sección tiene una resistencia de 0,017 ohmios. Aquí observamos la ecuación amperios, ohmios. La diferencia de potencial de voltaje. La tensión voltaje o diferencia de potencial es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un circuito eléctrico cerrado, provocando el flujo de una corriente eléctrica. La diferencia potencial también se define como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla de un lugar a otro. El ejemplo. Como observamos este ejemplo, decir que tenemos una batería de 12,0 voltios significa que sus terminales tienen una diferencia de potencial de 12,0 voltios. Cuando una batería de este tipo mueve la carga, la hace pasar por una diferencia potencial de 12,0 voltios. Este sería un breve ejemplo. La intensidad de corriente. La intensidad de corriente eléctrica corresponde a un flujo de cargas que se mueven por una determinada región de un conductor. Ella se desplaza siempre de una zona mayor potencial a otra de menor potencial eléctrico. La intensidad de corriente eléctrica se define como la cantidad de carga que atraviesa una sección transversal A de un conductor en un tiempo S. Un ejemplo es la cantidad de cargas que pasan por un punto en un segundo. Se miden en amperios. Por ejemplo, una corriente de 1 amperio equivale a una carga por segundos, 6,25 trillones de electrones que han pasado en un segundo. Aquí podemos observar la ecuación. La densidad de corriente. En electromagnetismo, la densidad de corriente eléctrica se define como una magnitud vectorial que tiene unidades de corriente eléctrica por unidad de superficie, es decir, intensidad por una unidad de área. El ejemplo, conduce una corriente constante de 1,67 para alimentar una bombilla de 200 watts. La densidad de electrones libres es de 8,5 por 10 a la 28 electrones por metros. Las conclusiones: se logra dar definición a los conceptos solicitados en la guía, cumpliendo cada uno de los parámetros. Se logra brindar ejemplo por cada uno de estos con sus respectivas ecuaciones. Se hace la consolidación y la grabación del video solicitado
en la herramienta digital Canva. Aquí observamos la bibliografía donde encontramos algunos de los conceptos. Muchas gracias.